Buenas tardes, les agradezco la presencia a todos y la presencia y la paciencia a los que ya escucharon a quien más les interesaba, pero bueno, esto después le queda el incentivo de que pueden hacer preguntas, así que puede continuar aprovechando a quien realmente quisieran escuchar. El título de mi presentación, de nuestra presentación, es un plan desarrollista para construir un país como Dios manda. Yo reconozco que cuando se lo pasé a nuestro coordinador, él tenía sus dudas, pues decía, esto es para propuestas, sí, quédate tranquilo, decía, vamos a hacer propuestas. Pero empezamos con plantear un país como Dios manda y hablamos de Dios en la política, por una razón muy concreta, porque yo, sin negar ninguno de los inconvenientes y de los problemas económicos y de todo orden que ya se han mencionado, digo que hay un problema central, esencial en la Argentina, y es la pérdida de valores morales y espirituales. Eso hace que todos los días no exista o se rechacen o haya necesidad de revalorar las situaciones en medio de corrupción, en medio de entrega, en medio de traiciones, en medio de cuestiones que realmente nos preocupan. Entonces me dicen, y bueno, pero ¿qué Dios es el que va a estar en la política? Y yo no soy un sacerdote ni vengo a hablar de religión, pero nuestra Constitución, en su preámbulo, pide la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y yo digo, ¿cómo vamos a dejar afuera de la política a la fuente de toda razón y justicia? Ciertamente lo tenemos que tener presente a Dios. ¿Y qué significa tenerlo presente? Significa que vamos a defender la vida. Significa que vamos a exaltar los principios de honestidad, sinceridad, lealtad, tolerancia en las relaciones humanas. Significa que para nuestro programa de gobierno no hay generaciones perdidas, no hay gente que quede afuera. Vamos a asegurar que haya un trabajo para cada uno y una oportunidad para cada uno para que no tenga que irse nadie de nuestro país y para que los que están afuera puedan volver. Y eso es construir un país como Dios manda, un país donde realmente los argentinos, todos los argentinos, podamos vivir de una mejor manera. Hecho es el enunciado de qué significa construir un país como Dios manda, pasamos a la ejecución. Primero empezamos con el problema que en este momento más nos preocupa, luego en nuestro caso de la cuestión de los valores morales, que es el problema de la economía. Escucho decir que hay que achicar, y yo me digo, hay que achicar el Estado, pero si achicamos el Estado, ¿qué? ¿Cerramos la mitad de las escuelas? ¿Cerramos la mitad de los hospitales? ¿Seguimos disminuyendo el número de hombres en las Fuerzas Armadas? No, me dicen, eso no, pero yo digo, todo eso es el Estado. Lo que queremos decir que hay que achicar, tenemos que achicar la política, tenemos que achicar los gastos políticos. De 21 ministerios que tenemos, 10 nos sobran. En nuestro plan nos sobra bajando de 21 ministerios a 10 ministerios. Las empresas públicas, que deberían ser un modelo de eficiencia, ¿saben lo que son las empresas públicas? Son una bolsa de trabajo de militancia. Tenemos que reformular, intervenir y reformular las empresas públicas. Tenemos que terminar con todos esos gastos que son absolutamente innecesarios. Un ministerio de mujer, género y diversidad que gasta miles de millones para atender el 0,2 o 3 personas que se autoperciben no binarios. No, nosotros queremos una cuestión completamente distinta. Nosotros vamos a plantear específicamente cómo hacer crecer la Argentina con un programa de desarrollo integral. Empieza, para no quedarnos en las palabras, con la represa del Paraná Medio. Ustedes saben que en la Argentina hay un proyecto de represa del Paraná Medio que, aprovechando las extraordinarias condiciones del río Paraná, puede producir con 48 turbinas en línea tanta energía como toda la que se produce en la Argentina, que lo único que hay que hacer, debido a las extraordinarias condiciones del río,
es parado desde la margen derecha, parado desde la naciente, los ríos siempre se dice margen derecha o izquierda, parado de la naciente hacia la desembocadura, se eleva a la margen derecha y no hay necesidad de hacer un reservorio que caiga el agua y haga girar las turbinas, porque solo con la corriente del río, esas turbinas en línea, que rinden el 80% del tiempo contra el 40% de las verticales, pueden producir, insisto, tanta energía como toda la que se produce en la energía. En la Argentina. ¿Y qué significa eso? Que la energía disminuiría su costo prácticamente a la mitad. ¿Es un proyecto fantástico, fantasioso? No, lo aprobó la Secretaría de Energía, se presentó, hubo un conjunto de empresas en Estados Unidos que lo habían hecho en Estados Unidos, estaban dispuestos a financiarlo, cuesta $5.000 millones. En 4 años tenemos una energía limpia que duplica la capacidad energética de la Argentina. Y se paró porque alguien puso suficiente dinero en grupos ecologistas que salieron a decir que, no sé, había algún tipo de pez que se iba a estar perjudicado, un juez puso un amparo y paramos una obra que está considerada internacionalmente como la obra del siglo en la Argentina. Y no es la única. Son 4 obras fundamentales que nos llevarían a disminuir los costos logísticos, lo que significaría aumentar la exportación y enriquecernos enormemente. Porque la Argentina no tiene que achicarse, la Argentina tiene que crecer y tiene que desarrollarse. La única forma que podamos pagar deudas, atender nuestras necesidades de importar, todo lo que la Argentina necesita es creciendo, aumentando y aumentando exponencialmente. La segunda obra, y paso a mencionarlas rápidamente, en nuestro programa está bien definida, es la obra de los canales del Bermejo. Es una obra de mediados del siglo pasado, que no se ha concretado nuevamente por desidia, por intereses de transportistas, porque la obra prevé que el río Bermejo, que viene del noroeste de la Argentina hacia el sureste y desemboca en 2 grandes líneas en el río Paraná, prevé construir 2 canales, uno de 700 kilómetros y otros de 1.000 kilómetros, que permitirían el transporte de barcazas, que traerían las mercaderías en forma mucho más ecológica, mucho más barata de lo que traería el camión. ¿Quién puede estar oponiéndose a esto? Y eso es, además, en las esclusas va combinado con turbinas productoras de energía. No tanto como la del Paraná Medio, pero una extraordinaria cantidad de energía, más control de inundaciones, porque es un poco salvaje el río Bermejo, van a leer por ahí que se sale de los cauces, y además de controlar las exportaciones, fertilizaría territorios que hoy son áridos. Si ustedes le suman el tercer proyecto que tenemos, que es un proyecto que llegó a tener estado parlamentario, que es el de la Red Federal de Autopistas, 10.500 kilómetros de autopistas construidos con parte de los impuestos que ya pagamos por el combustible, diseñado por el doctor Laura, presentado en el Congreso, rechazado porque el lobby de los que pagan peajes dijeron, bueno, es una obra faraónica con la Argentina, nos jugamos la vida de la Ruta 3 todavía, metiéndonos a contramano. Lo completamos con el puerto de aguas profundas en la bahía de San Borombón, que permitiría, que ya hay también empresas interesadas en producirlo y que permitiría que los buques no tuvieran que completar sus cargas en Montevideo y lo pudieran hacer en nuestros puertos. Y tenemos un crecimiento inusitado de las exportaciones, una rebaja en los costos de la energía que permitiría desarrollar nuestra industria. Y tenemos que desarrollar la industria, porque solo la industria masivamente desarrollada nos va a dar la cantidad de puestos de trabajo que necesitamos para seguir progresando y para darle trabajo a la enorme cantidad de gente que en este momento no lo tiene. Entonces, tenemos planes que dicen, voy a citarlos rápidamente, trabajo para todos. Los únicos que no trabajan y reciben planes son los que están físicamente incapacitados. ¿Cómo les damos planes de trabajo? Vamos ahora, voy a decir proyectos concretos. Vamos a dar, durante 6 a 8 meses se siguen pagando los planes a cambio de que se capaciten. Armamos los cursos. Ustedes habrán escuchado, o no habrán escuchado porque nadie escucha los currículum, que yo fui director de educación naval. Tenemos una amplia experiencia, recibimos en un año a jóvenes, no solo sacamos marineros, sino que además los sacamos electricistas, maquinistas, cocineros, todo lo que se necesita en un buque, les damos un oficio. Nosotros estamos preparados para capacitar masivamente y luego pensamos que se cree una
Empresa Nacional de Construcciones, que no es una empresa más para incrementar los costos del Estado, sino que participaría de la obra pública, no solo dando trabajo a los actuales planeros y transformándolos en trabajadores formales, sino, y esto es muy importante, sería una empresa testigo para que no sigan robando miserablemente las empresas de construcción que tienen la vaca atada con respecto a la obra pública. Los planes para los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan de 16 a 18 años, que le completaríamos su formación y les completaríamos los estudios que tienen suspendidos. Todo eso, que sería un salto integral en la Argentina de desarrollo, no se puede hacer en un ambiente absolutamente de inseguridad. Acá, el otro día, el señor Young, que ahí está un amigo que le agradezco, que me ha presentado al señor González y demás, y armó una hermosa cena con el embajador de El Salvador. Está muy de moda El Salvador por la forma en que el presidente Bukele manejó el tema de la inseguridad. Pero una de las cosas importantes que decía el embajador, que superar la inseguridad no fue simplemente poder vivir tranquilo, significó que volvió el turismo, significó que volvieron empresas internacionales a estar en El Salvador. La inseguridad carcome la vida y arruina las posibilidades económicas del país. Nosotros tenemos especialistas que algunos de ellos acá nos acompañan, expertos en seguridad, gente que se ha retirado de la policía con enorme experiencia y nos da algunas pautas, voy a mencionar algunas, para terminar con esto, pero no con zaraza ni con expresiones. Nada políticamente correcto. En primer lugar, los protocolos tienen que asegurar que si un delincuente sale armado y pone en riesgo la vida de un ciudadano, si un delincuente sale armado y pone en riesgo la vida de un rehén, y más también aún si pone la de un policía, porque hoy llegamos al extremo que los policías están preocupados por su propia vida, ellos están en riesgo, porque pareciera que deben ser como cowboys, que le dicen, acá te voy a detener y tengo que sacar primero mi arma, cuando uno está defendiendo la ley y el otro es un delincuente. Todos los protocolos tienen que permitir que sea batido todo delincuente armado que ponga en riesgo la vida de un ciudadano honesto que se dedica a trabajar y que no tiene por qué estar sometido al peligro de que lo asalten o que lo maten en cualquier momento. ¿Cómo se logra eso? Gracias. Necesitamos volver a tener inteligencia criminal. Se llenan los municipios de cámaras, los intendentes dicen, qué bien, tengo cámara, les sirve para que los noticieros, los señores que tienen medio, no, en tu caso, pero tengan excelente material, miren cómo asesinaron a ese, miren cómo le robaron a aquellos otros. No, el crimen tiene que ser prevenido, hay que adelantarse. La inteligencia criminal implica infiltrarse en las organizaciones delictivas, implica hacer todo lo necesario para anticiparse al delito, no para después correrlo o mostrarlo o lucirlo. Y con esa misma inteligencia es que hay que destruir las bandas de narcotraficantes y para eso se necesita terminar con ese concepto nefasto de la corrección política, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que el delincuente, vamos a contarle al policía si usó 2 tiros o 3 tiros a ver si no se excedió al detener a un delincuente que está intentando matarlo? Eso es una locura. Y una vez detenido el delincuente, le sacamos el celular para que no siga delinquiendo de la cárcel y nosotros proponemos específicamente que los jueces, junto con la pena de cárcel, le fijen el monto de la indemnización para la víctima. Y cuando trabajan, porque hay que ponerlos a trabajar también cuando están detenidos, tienen que, una parte debe ser para indemnizar a la víctima y otra parte debe ser para pagar su mantenimiento, porque hoy un delincuente en la cárcel nos cuesta más que un pobre jubilado al que lo tienen año tras año, le disminuyen lo que le pueden pagar, meten otro jubilado y llega al extremo de que el ANSES, fíjense el ANSES, que es donde se administra los fondos de los jubilados, no tiene un jubilado en su directorio. Son cosas que también nosotros decimos, estas cosas hay que cambiarlos. Entonces, vamos con el tema de la seguridad, vamos a terminar con el tema, tenemos la decisión para hacerla. Primero, nadie tiene el valor de decir cómo se va a enfrentar. Y todos tratan de hablar con la boca chiquita y dicen, en materia de seguridad ponemos más cámaras, un poquito más de patrullero, hay que sacar a los policías a la calle, claro, hay que construir alcaldías para que los policías no estén custodiando a los presos, sino que estén en la calle. Pero fundamentalmente hace falta la decisión política para enfrentarlo. Me quedan 2 temas que los voy a pasar muy rápidamente. Hablamos para las mujeres.
mujeres, tenemos acá el cupo femenino, levante el brazo, por favor, tenemos todo el cupo femenino. Bueno, nosotros nos sentimos representantes de la enorme cantidad de mujeres que no tienen representación, porque parece que para la política actual las únicas mujeres que tienen que ser representadas son las que van con un palo en la mano diciendo que quieren empoderarse, que son feministas, diciendo que son hombres que se volvieron mujeres o mujeres que se quieren volver hombres. Nosotros queremos representar a las mujeres que se sienten esposas, a las mujeres que se sienten madres y que necesitan el apoyo para poder trabajar, necesitan el apoyo para ser contenidas durante su embarazo, para que el aborto, ese crimen horrible contra la humanidad, no sea una opción. De que vamos a volver a ilegalizar el aborto, porque en Argentina, no sé si saben, la densidad poblacional es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un país casi vacío. En Europa todos los países tienen arriba de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. En Asia países con más de 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros con 16 habitantes por kilómetro cuadrado hacemos todo lo posible para promover la homosexualidad, para promover el aborto, para seguir disminuyendo la cantidad de habitantes y hemos llegado al extremo en estos años de disminuir un 40% la tasa de natalidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires y ya nace menos niños que la gente que muere. Vamos camino a contraernos como sociedad. Esos son los grandes peligros. Los niños son la esperanza para el futuro. Los niños son imprescindibles y por eso tenemos que defender la familia procreativa, hombre, mujer y su hijo. Cada cual forma su pareja como quiere, pero el Estado tiene que apoyar a la familia, que es la que va a traer los hijos que permiten la continuidad de la sociedad, la perpetuidad de la especie, que es esencial. Termino con el tema de la defensa y la soberanía. Yo estuve en un viejo buque de la Segunda Guerra Mundial gambeteando submarinos nucleares y por la gracia de Dios, nada más que por la gracia de Dios, que está presente siempre, logramos sobrevivir porque no nos tiraron el torpedo porque estábamos muy cerca de la costa. Yo vi lo que es la guerra. Comparto los sentimientos que algunos expresaron en contra de los que nos invadieron y los que nos siguen invadiendo. Malvinas, por la cláusula primera de la Constitución de 1994, cláusula transitoria primera, la tenemos que recobrar. No la vamos a recobrar simplemente haciendo sonrisa o charlando con el embajador británico. Tenemos que desarrollar armas de proyección, o sea, nunca pudimos volver a tener un buque de desembarco cuando el que fue a ocupar Malvinas lo fabricamos en Argentina, en la Estación Naval de Río Santiago. Yo era cadete y lo veía en la década del 60 cómo construían esa maravillosa nave. Y resulta que ahora no hemos sido capaces de construir otra en su reemplazo. Mentira, son imposiciones porque un buque de esa naturaleza implica para los británicos un enorme costo y un enorme riesgo. Lo mismo pasaría si pudiéramos volver a tener aeronaves de largo alcance y si no hubiera hecho en una maniobra perversa que debería ser denunciada históricamente, que se hizo durante el gobierno de Menem, se cerró el astillero naval de Río Santiago y los 5 submarinos que había, 3 en gradas y 2 construyéndose, no se produjeron. Y lo que dijo fue, ahí se va a hacer la feria de Milán. Desarmen todo en 2 meses. Yo estaba en actividad y lo escuché, no me lo contaron. Y no solo no vino la feria de Milán, no vino nadie. Y el astillero se cerró, se vendieron, se remataron los tornos, se liberaron los soldadores. Nosotros tenemos que hacer presión diplomática sobre Gran Bretaña, tenemos que recuperar la capacidad necesaria para que el costo que significa y el riesgo que signifique lo siente una mesa de negociaciones. También tenemos los planes, que ahora no los voy a decir, ¿qué le tenemos que decir a la mesa de negociaciones para trabajar sobre la soberanía? Por último digo que sin las Fuerzas Armadas no recuperan sus capacidades, todos esos recursos, todas esas riquezas que tenemos van a quedar simplemente para el primero que la quiera manotear. Esta pérdida de las Fuerzas Armadas se debe a partir de 40 años, porque pareciera que después de 1983 el deporte favorito de la clase política fue destruir a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué seguir participando en política, lo compartimos. Mi generación lo aprendió muy bien. Se produjeron los idus de Duhalde, los líos cuando cayó de la Rúa. Las Fuerzas Armadas demostraron que no tienen vocación para volver a la política, pero destruirlas como elemento de la defensa es una pésima política y 40 años asignándole presupuestos que están por debajo de lo mínimo para su mantenimiento, destruye a las Fuerzas Armadas,
Estuve con una de las madres, ahora me vino a la memoria cuando hablo de los 44 jóvenes que en el submarino San Juan quedaron en el fondo del mar, y yo le decía, y me decía, ese submarino estaba en condiciones de navegar, y decía, probablemente no en las mejores condiciones, como no estamos con muchísimos medios y nuestros militares se juegan la vida porque quieren seguir operando, quieren seguir defendiendo la patria y no le dan los instrumentos mínimos. Y cierro con un tema, y es una expresión. Ustedes saben que hubo una guerra en la Argentina, y más allá de cómo y en qué circunstancias se combatió, se logró evitar que los jóvenes idealistas así llamados, que en realidad eran terroristas y subversivos, tomaran la Argentina. Probablemente tendríamos hoy un Mario Firmenich como presidente autoritario y eterno, como pasa en Cuba, como pasa en otros países que tienen una similar mentalidad. En ese momento hubo terroristas, militares que los combatieron. ¿Qué sucedió? Hoy, no estoy hablándoles de un libro de historia, hoy, el último reporte, del orden de 2.000 militares, de los más baja jerarquía, por los más antiguos se murieron todos, los de baja jerarquía, 2.000 militares, entre condenados y en proceso, fueron indultados, después desindultados y los están juzgando. Ahora yo digo, justicia, equidad, del otro lado, los terroristas y los subversivos, miles de atentados, miles de muertos, provocaron el desastre y la guerra en la Argentina, fueron indultados. Nadie lo desindultó. Después fueron indemnizados y ahora son funcionarios públicos y desde la función pública ejecutan una venganza sistemática y permanente y contribuyen a la destrucción de la Argentina. Eso me parece absolutamente injusto y absolutamente inaceptable, y todas esas cosas nos estamos comprometidos a terminar con ellas. Con todo eso, con el esfuerzo que vamos a hacer para desarrollar el país, con el esfuerzo que vamos a hacer para asegurar la seguridad de los ciudadanos, con la protección a las madres, a las familias, a los jubilados, con el compromiso que vamos a tener con nuestra defensa y nuestra soberanía, con todo eso lo vamos a construir eso que nosotros decimos, un país como Dios manda. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva!